Ahí está. ¿Ahí sí? Ahí sí, se ve en pantalla Ya, completa sin perfecto. ningún problema. Ya, ya, entonces, primero que nada, partí comentándoles que las fracturas y las heridas faciales representan el 60% de las urgencias maxilofaciales, ¿ya? Alrededor del 25% de los enfermos que tienen un trauma facial están en el contexto de un politraumatizado o con algún trauma de algún otro sistema, ¿ya? Y esto generalmente va relacionado con la alta energía con los cuales están ocurriendo, a los que están relacionados los traumas maxilofaciales. Y el 80% en general ocurre por, ya sea por traumas, por accidentes de circulación, ya accidentes de tránsito, o por agresiones por terceros. Y por este mismo motivo, en el fondo por el tema del mecanismo de acción, es que los pacientes más afectados son los pacientes jóvenes, en general varones, y en edad entre la segunda y la tercera década del año. Eh, con respecto al trauma en general, bueno, yo creo que ustedes ya han visto harto, existe más o menos la incidencia de fallecimientos por trauma es de 20 en 100.000, ¿ya? Corresponde al 2% de las muertes a nivel mundial, y la primera causa de muerte en jóvenes. Con respecto al trauma facial, hay que pensar que siempre la cara actúa como el airbag del cráneo, ¿ya? En el fondo es la que amortiza cualquier trauma, porque en el fondo, por una cosa de supervivencia, el cuerpo obviamente siempre va a tratar de proteger el sistema nervioso central, más allá del macizo facial. Y esto, que el hecho de que la cara está compuesta por varios huesos que tienen contenido aéreo, que son neumáticos, hace en el fondo que efectivamente lo que haga es amortiguar cualquier golpe que pueda ser, obviamente para evitar que haya un trauma encefálico más grave, ¿ya? En general, pero sí hay que considerar que en traumas de gran envergadura o de alta energía, puede existir, asociado a compromiso de conciencia, puede existir daño neurológico, ¿ya? Y por esto mismo las características de un paciente con el cual va a llegarles un paciente a la urgencia con un trauma maxilofacial son variadas. Siempre, nosotros los tercios de la cara se dividen en 3 tercios: el superior, que se refiere al hueso frontal, ya con la barra supraorbitaria; el tercio medio, que se encuentra entre la barra supraorbitaria y la mandíbula; y el tercio inferior, que principalmente está por la mandíbula. Casi la mitad, un 43% de las fracturas maxilofaciales ocurren en el tercio medio. Y obviamente es por esto mismo, porque uno, los huesos son más neumáticos, son huesos con paredes más finas, y porque además, en general, el tercio medio es el que amortigua ante un golpe, es el más expuesto. Esta es una foto que les tengo inicial, que en el fondo que nos permite dimensionar un poco cómo se ve un escáner de un paciente con un trauma panfacial, ¿ya? En el fondo, con esto uno puede dimensionar el daño tanto estético como funcional que puede llegar a un paciente que sufre un trauma de alta energía en el macizo facial. Como se pueden ver en este caso, prácticamente la órbita está destruida, el hueso cigomático está desencajado, hay fracturas de maxilar, etc. Entonces, en el fondo, este paciente, además de probablemente tener una pérdida ocular, va a tener un daño estético importante. Les voy a mostrar un poquito de la anatomía. Me interesa que hayan ciertos conceptos que tengan claros antes de empezar a hablar del trauma propiamente tal. Obviamente la cara y la bóveda craneana son un conjunto, ya están divididos en lo que es macizo facial con lo que es cráneo propiamente tal, con la base del cráneo, que está compuesta prácticamente por los mismos huesos que forman tanto el macizo como el cráneo propiamente tal. Los huesos que conforman el macizo facial son el frontal, el maxilar, ¿ya?
el hueso cigomático, la mandíbula, siendo los huesos principales los más importantes, y tenemos huesos más pequeños como el, la cara inferior de la ala mayor del esfenoide, la lámina cribosa del etmoides, el hueso lagrimal, ¿ya? En esta diapositiva no se ve en la posterior, pero también están los huesos que forman el palatino y parte del maxilar, y el vómer, y los huesos nasales, propios nasales. La imagen que está al lado es una imagen de la órbita. ¿Por qué me interesa? Porque en el fondo la fractura de órbita es tremendamente frecuente y parte de la frecuencia que tiene, que más adelante voy a explicarles el mecanismo, que tienen las fracturas de órbita es porque, como pueden ver, la órbita es como un cono, ¿ya? Que está compuesta por 7 huesos, ¿ya? Está compuesta por la barra supraorbitaria del frontal, está compuesto por la rama ascendente del maxilar, por el hueso cigomático, el efenoides, perdón, el etmoides, el hueso lagrimal. ¿Ya? Y esto hace, y además tiene, los conductos o agujeros por donde salen las estructuras que van al ojo, ¿ya? Por donde pasa el nervio óptico, y pasan las arterias venas, ¿ya? Entonces, esto hace que sea una zona de mayor debilidad de la cara, ¿ya? Esta es una visión inferior, ¿ya? Hacia la base del cráneo, donde podemos ver cómo confluyen los huesos para, como podemos ver aquí, se ve el arco cigomático, que es parte del hueso cigomano, es un hueso aparte, ¿ya? Cómo se articula con el temporal para la base del cráneo, ¿ya? Podemos ver el esfenoides, el hueso maxilar, cómo compone los 2/3 anteriores del paladar, el hueso palatino, y el vómer, que es el hueso que le da sostén y articula con la nariz, ¿ya? Porque es importante también tener esta visión inferior, donde estamos viendo desde la parte inferior hacia la base del cráneo, porque también hay que recordar que al tener nosotros huesos neumáticos, ¿ya? Donde hay senos, estos senos también tienen una mucosa por dentro que es productora de mucus y por lo tanto son propensas a tener mucha colonización bacteriana, inclusive a infectarse. Y esto, al haber fracturas muchas veces que se extienden hacia la base del cráneo, son una puerta de entrada para infecciones del sistema nervioso central. Entonces es súper importante tener presente ese concepto porque ocurre que pacientes que tienen fracturas maxilofaciales pueden terminar con una meningitis. Conceptualmente, y un poco para ir entendiendo el tema de esta una descripción clásica, la cara está compuesta por 8 arbotantes, ¿ya? O pilares, ¿ya? Son 4 horizontales y 4 verticales. ¿Cuál es la importancia de esto? En general, el tratamiento y la decisión de si una fractura maxilofacial es quirúrgica o no está dado por si están comprometidos los arbotantes de la cara. ¿Por qué? Porque en el fondo esto es lo mismo que cuando uno tiene una construcción y uno fractura o quiebra o echa abajo un pilar de un edificio, ¿ya? Si uno echa abajo un pilar de un edificio, lo que va a ocurrir es que el edificio se va a chocar, va a perder su funcionalidad, o no se va a sostener, o ya finalmente va a terminar derrumbándose, ¿ya? Lo mismo ocurre en la cara. Cuando uno tiene una fractura o ve una fractura que compromete un arbotante de la cara, ¿ya? O varios, lo que ocurre es que esa cara difícilmente va a recuperar la función o la estética normal, ¿ya? Y de ahí la importancia de conocer cuáles son, porque cuando uno evalúa si un paciente requiere o no tener una cirugía, las cirugías tienen 2 indicaciones. Una indicación es estética
porque la cara es nuestra carta de presentación, por lo tanto, de que un déficit estético es importante, y lo otro es funcional. ¿Ya? Vamos a ir hablando fractura por separado, pero me interesa que tengan claro que existen estos 4 arbotantes que son verticales, ¿ya? Que son el naxo maxilar, el cigomático maxilar, el pterigo maxilar y el mandíbula posterior, y existen 4 arbotantes horizontales, frontal, cigomático, el maxilar y el mandibular, ¿ya? Que son los que le dan la estabilidad y el soporte a la cara. Esto es lo mismo, los arbotantes, pero están dibujados sobre un escáner, ¿ya? Entonces les permite a usted, porque en el fondo este es un escáner real de un paciente, les permite ver en el fondo cómo se comportan los arbotantes, y cuál es la importancia. Acá tenemos en la primera imagen dibujados los huesos de la cara, propiamente tal, o sea, pintado el escáner, ¿ya? La mandíbula, el cigoma, como lo vemos en el escáner, el maxilar con su apófisis ascendente, con su porción orbitaria, ¿ya? El piriforme, acá, ¿ya? Y la porción de la espina nasal, mandíbula, ¿ya? Y los huesos nasales. Acá, en la segunda imagen, podemos ver una vista frontal de cómo se ven los arbotantes. Y esta es la importancia que tiene para en el fondo la función facial, ¿ya? Podemos ver el abortante mandibular inferior, mandibular superior, maxilar inferior y maxilar superior, ¿ya? Y los arbotantes también verticales, mandibular posterior, ¿ya? Maxilar lateral, maxilar medial. Entonces, como pueden ver acá, pueden ver reflejado en una imagen real cómo es el soporte de la cara, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos una fractura de cigoma, como vamos a ver más adelante, donde se fractura el arbotante horizontal y se fractura uno vertical, es imposible que no haya una manifestación funcional y estética del paciente. Aquí es un poquito de lo mismo de los arbotantes, la descripción, y aquí podemos ver, por ejemplo, que cuando existe entre los arbotantes verticales, cuando existe el maxilar medial, se puede manifestar en complicaciones como una fístula líquido cefalorraquídeo, complicaciones orbitarias, lesión del conducto lagrimal, de los ligamentos cantales, epistaxia, etc. Cuando tenemos una fractura a nivel del maxilar lateral, podemos tener también lesiones de los ligamentos cantales y complicaciones orbitarias del maxilar posterior. Existen lesiones a nivel de la apófisis pterigoidea, ¿ya? Que puede llevar a lesiones, o sea, a lesiones que dificultan la apertura bucal. Inclusive podemos llegar, si son más posteriores, a lesiones de la arteria carótida y de los vasos carotidos cavernosos. Cuando es una mandíbula posterior, puede haber lesiones que provoquen difusión de la ATM, y entre los horizontales, por ejemplo, una fractura a nivel de maxilar superior, generalmente produce complicaciones orbitarias, las vamos a ver más adelante, como de diplopia en oftalmo. A nivel de maxilar inferior, hay complicaciones a niveles palatinas, y esto se puede llevar a manifestar como, por ejemplo, mala oclusión dentaria o fractura de diente. En caso de la mandíbula superior también se puede manifestar como maloclusión y lesiones dentarias, y lesiones también a nivel de nervio alveolar inferior, lo cual va a llevar a una alteración de la parte sensitiva de toda la arcada dentaria inferior, y a nivel de mandibular inferior también, lo mismo. Las fracturas del macizo facial las dividimos en general en 5 grandes grupos. Están las fracturas mandibulares, que a su vez se subdividen depende del segmento que esté comprometido, puede ser las dentalveolares, cuando son fracturas que son segmentarias, que en realidad son
En general son fracturas que son más bien horizontales a nivel de la mandíbula y comprometen las raíces dentarias. ¿Ya? Están las simficiarias y pacificiarias cuando están en relación a la línea media o paramediana, y dependiendo del segmento, si es cuerpo, ángulo o rama ascendente o de los cóndilos. ¿Ya? Después están las fracturas maxilares, que también pueden ser las dentoalveolares superiores, como también lo que está descrito desde el año 1902 por Lefort, cuando tiró una serie de cadáveres, los tiró desde un tercer cuarto piso, los tiró hacia la calle en el fondo, y los pacientes, o sea, en el fondo, como eran cadáveres, caían en general de cara, y después hizo una autopsia y vio cuáles eran los rasgos de fractura que ocurrían, y ahí se describieron 3 tipos de rasgos de fractura a nivel maxilar, que son las Lefort 1, 2 y 3. Están las fracturas cigomáticas, que son todas las que comprometen el hueso cigomático malar, que pueden ser segmentarias del arco cigomático o comprometer el hueso cigomático completo, y también se pueden extender al suelo de la órbita. Están las NOE o las nasoorbitomodales, donde se incluyen las nasales simples, que son las más frecuentes, o las nasoorbitomodales complejas, que se dividen en 1, 2 y 3, dependiendo del compromiso que tengan de la inserción del ligamento cantal medial, y las fracturas frontales, que puede ser de hueso frontal propiamente tal, o del seno frontal, ya sea de pared anterior o posterior, o de ambas. Las fracturas del hueso frontal generalmente se producen por un trauma directo, severo, directo en la zona del hueso frontal, ¿ya? Y puede haber o no compromiso del seno frontal. En esto, ¿qué es importante en el seno frontal tener en consideración? Como pueden ver en estas imágenes, en la primera imagen, este es el corte de escáner que más sirve en el fondo para evaluar una fractura frontal. En general, las fracturas frontales comprometen el seno frontal. Y aquí el manejo es muy distinto, en el fondo, si se considera que si es compromiso solamente de pared anterior o hay compromiso de pared posterior. ¿Por qué es importante? Cuando hay compromiso solo de la pared anterior del seno frontal, como se ve acá en el escáner, el daño que existe en general es netamente estético. Entonces, uno lo que evalúa es la profundidad del hundimiento óseo, y dependiendo de eso, si eso se transforma en un defecto estético, que se vea un hundimiento externo en el paciente, uno realiza una reparación con una malla para reponer en el fondo la armonía facial y nuevamente dar el contorno adecuado al seno frontal, o a la región frontal en este caso. Cuando la fractura compromete la pared posterior del seno frontal, existe riesgo de una brecha osteomeningia. ¿Qué quiere decir? Que haya compromiso de la dura madre. Esto es lo que significa un riesgo para el paciente de hacer una meningitis. Entonces, el abordaje que se hace, o sea, los pacientes que tienen brecha osteomeningia, todos son quirúrgicos, ¿ya? Siempre se operan, porque lo que hay que hacer es un abordaje coronal, como podemos ver en la tercera imagen, donde se hace un colgajo de toda la región frontal, se levantan todas las partes blandas, se hace un levantamiento óseo, en el fondo se destapa la región frontal, y es una cirugía que se hace en conjunto con neurocirugía, porque hay que hacer un colgajo, un colgajo en el fondo de dura madre para sellar esta brecha osteomeningia, ¿ya? Para evitar que el paciente se infecte después en forma tardía, ¿ya? Entonces es súper importante siempre, obviamente la fractura de hueso frontal, lo mejor es evaluarla con un escáner, ¿ya? Que además, como ven en la segunda imagen, permite hacer una reconstrucción 3D de la fractura, por lo tanto, para uno va a ser la planificación quirúrgica reconstructiva también obviamente es mucho más adecuado, pero porque además nos permite ver si existe una fractura de pared posterior. Otro signo que se puede ver, y que muchas veces, aunque no se vea
el rasgo de fractura propiamente tal de la pared posterior, es el neumoencéfalo. Siempre cuando uno vea burbujas de aire en el encéfalo en relación a una fractura frontal, hay que sospechar que existe una brecha osteomeningia, ¿ya? Porque en el fondo ese aire tiene que haber ingresado obviamente desde el seno frontal al encéfalo. Entonces, siempre cuando vean burbujitas de aire en esta zona, ¿ya? Burbujitas negras por detrás de la pared posterior del seno frontal, quiere decir que aunque no se vea la fractura propiamente tal, existe una fractura de pared posterior y necesita el paciente un tratamiento en conjunto. Otra fractura, viendo desde superior hacia inferior, que son frecuentes, son las fracturas del piso orbitario, ¿ya? El mecanismo de la fractura del piso de órbita es distinto al que ocurre en la mayoría de las otras fracturas del macizo maxilofacial. En general, la mayoría de las fracturas que ocurren en el macizo facial son por golpe directo, por un trauma directo, ¿ya? Las fracturas de piso de órbita ocurren por un mecanismo que se llama blowout. ¿Qué quiere decir? Generalmente es la fractura que ocurre cuando mandan el combo en el ojo, ¿ya? Y siempre cuando llegue un paciente con un ojo en tinta porque se agarró a combo y le dieron un combo en el ojo, hay que buscar una fractura de piso de órbita. Porque lo que ocurre es que las paredes de la órbita, las más débiles, son la medial y el piso orbitario, ¿ya? Cuando hay un golpe directo en el globo ocular, se produce un aumento de la presión de la órbita, y la órbita es una cavidad rígida. Por lo tanto, al producirse este aumento de presión, por el golpe, al producirse en fondo la deformidad del contenido orbitario, explotan las paredes más débiles, ya que en este caso son las medial y la de piso orbitario. En general, las fracturas de pared medial pocas veces se opera o de tratamiento quirúrgico cuando es solamente pared medial, porque en realidad la repercusión clínica que tiene es poca, ¿ya? Generalmente porque en esa zona se relaciona con el etmoide, y la verdad que a menos que haya una herniación haya tratamiento músculo o haya una herniación muy importante, que no ocurre, generalmente de contenido orbitario, no es necesario operar. A diferencia del piso de órbita, donde en relación al piso de órbita, y les voy a mostrar más adelante para que tengan, claro, se lo voy a explicar acá con el escáner para que entiendan mejor. Cuando ocurre una fractura de órbita, se produce un defecto, como el que pueden ver acá, donde generalmente en la zona, región inferior del globo ocular, hay unas bolsas de grasa que hacen, y hay mucho contenido graso en el fondo que sostiene el globo ocular. ¿Ya? Y al producirse este defecto, miren, para que entiendan un poco lo que les explicaba de la pared medial, como se ve acá, en relación al etmoides, son pequeñas, son como pequeñas cavidades. Entonces la posibilidad de que se meta un volumen importante de tejido es menos, y además que el contenido orbitario que hay en la parte inferior es mayor. Entonces, en cambio, en el piso de órbita se produce este tipo de defecto que es más continuo hacia el seno maxilar y tiende a caerse el contenido orbitario. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Uno, que se puede provocar atrapamientos de los músculos, ¿ya? De los rectos, por lo cual se produce una alteración de la motilidad ocular. Por lo tanto, el paciente, si uno intenta que mueva los ojos en todos los sentidos, probablemente va a tener un atrapamiento hacia superior, ¿ya? Esa es una de las razones. Y eso también, aparte de disminuir, puede haber una disminución del campo visual, puede haber hay una disminución de la motilidad ocular, y también se traduce en diplopia, ¿ya? Que es visión doble. Y lo otro, se produce un enoftalmo, que es como lo pueden ver, lo ven acá, existe una disminución, o sea, como una reducción del ojo, ¿ya? El ojo se ve más pequeño
y se ve más hundido que el del otro lado. Y eso es porque el contenido que sostiene el globo ocular en el fondo se hernia hacia el seno maxilar y por lo tanto obviamente el volumen, se altera el volumen, hay menos volumen, eh, se altera el volumen del contenido de la órbita. ¿Ya? Por otro lado, también ocurre que hay estudios que demuestran que se han hecho mediciones del volumen orbitario de la cavidad rígida, y también está descrito que cuando se pierden los, la continuidad de los huesos de la órbita, también se produce una deformidad de la órbita que aumenta el volumen, o sea, el volumen de contención del continente, no del contenido. ¿Ya? Y también ocurre lo mismo, aumentar el continente, ¿ya? En el fondo hay mayor espacio para que estén los contenidos de la órbita y también se produce un enoftalmo. Entonces, en ambos casos, esto se traduce, como le digo yo, en diplopia, en oftalmo, y produce alteraciones visuales en el paciente, además de la alteración estética que pueda provocar que el ojo se ve más retruido y más pequeño. ¿Ya? Entonces, dentro de los síntomas y signos que podemos ver en la fractura de piso órbita, está el hematoma de partes blandas, como se puede ver en la foto superior, la equimosis también, diplopia, lo que les expliqué ya, que es la visión doble por por el atrapamiento de los músculos, generalmente de los rectos, el enoftalmo, lo que está explicando ahora también, ptosis palpebral, generalmente también dado por el edema, y puede existir déficit del territorio del nervio infraorbitario. Los pacientes que tienen fractura de órbita pueden tener, porque cuando es una fractura que, uno, porque el infraorbitario pasa, ¿ya?, por el piso de la órbita, ¿ya? Tiene su agujero por el cual perdón, entra, ¿ya?, hacia el cigomático y después vuelve a emerger, ¿ya? Después vuelve a emerger, tiene un trayecto que es como retrocigomático, entra por el piso de la órbita y vuelve a emerger por el cigoma, ¿ya? Y ahí le da la sensibilidad a la piel y a toda la región infraorbitaria. Entonces, y al haber el agujero de entrada del infraorbitario, es la zona más débil del piso de la órbita, ¿ya? Porque tiene este agujero. Entonces, generalmente el rasgo de fractura tiende a ir a través del agujero. Y a veces se produce un atrapamiento o un desgarro del nervio, puede haber hipoestesia o anestesia de todo el receptor que inerva el infraorbitario. La segunda imagen es un escáner postoperatorio donde está puesta la malla de reconstrucción orbitaria, y como podemos ver, se reposicionan los tejidos y el volumen de la órbita, y en general los pacientes, no siempre inmediatamente, pero en los días posteriores a la cirugía, desaparece obviamente el enoftalmo sí desaparece inmediatamente, pero generalmente el paciente queda bastante dermatizado en el postoperatorio, entonces puede durar un poco más la diplopia, ¿ya? Pero en general se corrige con el reposicionamiento porque lo que uno hace en la cirugía es reposicionar todo este contenido y poner la malla de reconstrucción acá para, como se ve aquí, entonces se contiene nuevamente todos los tejidos perioculares en la órbita y los síntomas desaparecen. La fractura nasal es la fractura lejos más frecuente que ocurre dentro de todos los traumas maxilofaciales, y obviamente porque la nariz, al estar, expuesta ya o más adelante en la cara, generalmente es la primera parte que se golpea cuando uno se cae, cuando existen caídas a nivel o un golpe o uno choca con algo, con una pared o hay un combo, ¿ya? Generalmente es por un trauma directo, y en general los signos que uno ve y síntomas es edema, ¿ya? Una rinodeformidad, ¿ya? Una laterorrinea, que es esto, en el fondo la nariz está chueca, está torcida,
o lateralizada, y esto es principalmente porque existe hundimiento de esta vertiente nasal, ¿ya? Estos huesos los huesos nasales propios de este lado están hundidos, y los desde el otro lado están exteriorizados o se salen de su eje, ¿ya? Puede existir epistaxis, generalmente cuando existe epistaxis uno tiene que hacer una especuloscopía nasal, porque en general se traduce en, cuando existe epistaxis hay que buscar dirigidamente fractura del tabique nasal, ¿ya? Porque las fracturas nasales pueden ser solamente los huesos propios o pueden ser nasoseptales, ¿ya? Que incluyen los huesos propios más el septo, más el tabique, ¿ya? Generalmente cuando hay epistaxis es porque hay una rotura de tabique. Obviamente hay dolor a la palpación, se palpan los resaltes óseos, uno en general cuando palpa la nariz crepita y uno puede incluso movilizar a veces los fragmentos óseos. Y hay movilidad normal, esto, en el fondo que uno toca la nariz y existe, uno puede movilizar los huesos, ya los fragmentos de hueso. Siempre, esto es súper importante, sobre todo para ustedes como médicos generales, es descartar el hematoma tabique. ¿Ya? El hematoma de tabique es una urgencia que hay que resolverla en el momento que se diagnostica. O sea, en el fondo, si están en el hospital de Petrusquén o están donde estén, un hematoma de tabique lo tienen que resolver. Y por eso es súper importante que siempre tengan un espéculo nasal. Paciente que llega con un golpe directo en la nariz, tienen que siempre hacer una especuloscopía. Y porque, ¿qué es lo que pasa? Si un hematoma del tabique, porque el tabique, que es el cartílago que está entre las dos fosas nasales, se irriga por la mucosa, ¿ya? Se irriga por la mucosa que no tiene, como todos recordamos, los cartílagos no tienen irrigación propia, y en este caso el cartílago del tabique se irriga por el contacto que tiene con la mucosa nasal. Cuando ocurre un hematoma, lo que ocurre es que se diseca la mucosa del cartílago, y se hace un espacio, se hace un tercer espacio. Ese segmento de cartílago va a dejar de irrigarse y por lo tanto va a tener necrosis, ¿ya? Entonces, el hematoma del tabique es una urgencia porque si pasan más de 6 horas desde que se hace el hematoma hasta que y se mantiene ahí, va a haber necesariamente, y me ha tocado ver huecos, comunicaciones, ¿ya? Entre las fosas nasales por necrosis de tabique, ¿ya? Y en realidad el drenaje es súper fácil. O sea, es solamente agarrar una hoja de bisturí y hacer un corte encima de donde está el hematoma, ¿ya? O sea, si ustedes ven un aumento de volumen en relación al tabique violáceo, ustedes agarran un bisturí y se abre, y nada más, es lo único que hay que hacer. Y la mucosa se vuelve, se colapsa y se vuelve a pegar al tabique y en el fondo se evita esta necrosis. Pero es súper importante que tengan claro que siempre hay que hacer una especuloscopía nasal cuando un paciente llega con sospecha de una fractura o con un golpe directo en la nariz. Este es un escáner de cómo se ve la fractura nasal, como podemos ver. Aquí hay una solución de continuidad y se puede ver, se ve que las partes blandas, como pueden ver la pterorrinea acá, y esto se traduce en los huesitos que están lateralizados también, lo que les decía. Probablemente el mecanismo fue que se hunde este lado y se sobresale este de acá. ¿Ya? De acá también podemos ver el fragmento aquí libre. Las fracturas nasoorbitormoidales son mucho menos frecuentes, ¿ya? En general ocurren en traumas de alta energía. Se acompañan en un 30% de TEC, ¿ya? O de trauma cervical, de columna cervical, no cervical, de lo que les voy a hablar yo después. Y pueden también asociarse a fracturas de base de cráneo o a brechas osteomeningeas, ¿ya? Síntomas de las fracturas nasoorbitormoidales, que se llaman NOE en realidad, y como les decía, si bien yo acá no se las quise describir porque no tiene mucho sentido en el caso de ustedes para diagnóstico y manejo inicial, pero las NOE se dividen en 1, 2 y 3,
Y eso en general se relaciona a las fracturas que están relacionadas a la inserción del ligamento cantal medial, ¿ya? Cuando el ligamento, cuando son el hueso, ¿ya? Lagrimal, donde se inserta el ligamento cantal, no está fracturado, es una 1, la 2 es cuando está fracturado, pero no hay un desgarro, no, o sea, no hay una avulsión del ligamento cantal, y 3 es cuando hay una avulsión del ligamento cantal, ¿ya? En el fondo ya es cuando se produce telecanto, porque se pierde, inmediatamente se ensancha se separan, ¿ya? Los cantos de ambos ojos, ¿ya? Bueno, por lo mismo dentro de los síntomas, el paciente puede tener equimosis perioritaria y epistaxis, anosmia, hemorragia subconjuntival, aumento de la distancia intercantal, ¿ya? Que lo normal es entre 25 y 35 milímetros, eso se puede medir, o la distancia interpupilar, nariz sencilla de montar, ¿ya? Porque en el fondo, al haber no solamente de fractura nasal, sino también de todas del pilar de la nariz, se fractura también los huesos de la órbita y del etmoides, se derrumba la nariz, ¿ya? Y puede haber también sintomatología ocular como lesión de recto medial, atrapamiento, disminución de la agudeza visual, midriasis. En casos más graves puede haber fístula de líquido cefalorraquídeo, meningitis, y lo que les había hablado anteriormente de las complicaciones que pueden haber por estas brechas osteomeningias, y puede haber noftalmo. Para que en el fondo puedan ver acá como en foto, yo creo que les queda es más fácil, queda más claro. Esta es una niña con una NOE bilateral. Frecuentemente ocurren bilaterales, porque en el fondo, generalmente para que ocurra, es un golpe directo en la raíz de la nariz, ¿ya? Entonces, generalmente se fracturan ambos lados. Y como pueden ver, existe edema y equimosis de ambos ojos, ¿ya? La distancia intercantal está aumentada, hay un telecanto, ¿ya? Acá. La nariz está ensanchada en su su porción superior. Aquí se nota que está en la nariz, así a montarse, se nota, hay un aplanamiento de todo lo que es el puente nasal, ¿ya? Y como podemos ver acá en el escáner, están los focos de fractura de los huesos nasales, a nivel de la órbita y a nivel del etmoides, ¿ya? Y en general la NOE se clasifican con la fractura a este nivel. Acá se inserta el ligamento cantal medial, ¿ya? A esta altura. Entonces, por ejemplo, en el lado izquierdo, si ven acá, existe un desplazamiento del fragmento de inserción. Y esto se traduce en esta pérdida de la distancia intercantal, ¿ya? Entonces, esto es una NOE 3. ¿Ya? Y generalmente las 9-3 son siempre quirúrgicas, las 9-1 casi nunca, las 2 dependiendo de la clínica del paciente, y la 3 siempre son quirúrgicas. Con respecto a las fracturas cigomático-maxilares, también son resultados de un golpe directo en la región malar. La región malar es lo que en el fondo es el pómulo, antiguamente el hueso cigomático se llamaba malar, ¿ya? Y generalmente ocurre una desarticulación del el hueso, el cigoma, tiene 3 articulaciones principales, ¿ya? Tiene una articulación con el hueso frontal, con el temporal y con el maxilar. En la región de la intraorbitaria se articula con el esfenoide, ¿ya? Entonces, como podemos ver, y en general lo que es por definición una fractura de cigoma, ¿ya? Del cuerpo de cigoma, tiene que tener fracturada todas las suturas, ¿ya? Entonces, en general, es una fractura que ocurre a nivel de arco cigomático, donde se desarticula con el temporal, en la sutura
frontocigomática, donde se desarticula el frontal, tiene en el maxilar, en el escáner, en el fondo uno busca dos puntos que son en el piso de la órbita, ¿ya? O en la barra infraorbitaria, acá en el receso piriforme, acá, y, y tiene un transcurso intraorbitario donde se desarticula con el esfenoide. ¿Ya? Generalmente, ¿cómo se manifiestan clínicamente? Existe edema, equimosis periorbitaria, como podemos ver acá. Lo más característico es la disminución de la proyección del pómulo. ¿Esto por qué? Porque el zigoma, cuando se desarticula, rota, ¿ya? Y tiene una rotación hacia atrás y hacia interno, ¿ya? Entonces se produce este aplanamiento o falta de proyección del pómulo. Y eso es muy característico de una fractura de zigoma, ¿ya? Existe una limitación de la apertura bucal porque el arco zigomático, acá generalmente lo que hace es quedar hundido, ¿ya? Se hunde. Entonces, como pueden ver acá, en la primera imagen, y este hundimiento en general produce un tope con la ATM, acá. La ATM se está insertando con el temporal por detrás del arco zigomático, ¿ya? Entonces, al producirse este hundimiento, puede topar y el paciente no puede abrir bien la boca y tiene una apertura bucal disminuida. Y se pueden se palpan los escalones óseos, ¿ya? Puede haber diplopia y un oftalmo también por la misma razón, porque el rasgo de fractura discurre por el piso de la órbita. Y hay hipoestesia del sector de la inervación del infraorbitario por lo mismo, porque el infraorbitario tiene su salida 1 centímetro por debajo del orbitario y generalmente, en lo mismo que le estaba contando en las fracturas del piso de la órbita, ¿ya? También la fractura pasa por la salida por la salida en fondo inferior o externa del infraorbitario, porque es una zona más débil. Entonces, suele haber atrapamiento y una anestesia del infraorbitario por la fractura de zigoma. Como podemos ver en la tercera imagen, acá, realmente esto es una imagen de una reconstrucción 3D de un escáner, donde se ve el rasgo de fractura a nivel del arco zigomático, al nivel del frontal, al nivel del maxilar, y cómo se extiende por aquí a través de su unión con el esfenoide. Con respecto a las fracturas maxilares, como bien les dije, se dividen en tres, en las LeFort 1, 2 y 3. Las LeFort 1 son las menos graves, ¿ya? Generalmente se ocurren por un golpe bajo la espina nasal anterior. La espina nasal anterior es esto, de acá, ¿ya? Existe una dislocación completa del maxilar superior, ya hay una fractura de rasgo horizontal que pasa por encima de los ápices dentarios, ¿ya? Generalmente la reconstrucción del escáner la vemos así, es una que pasa desde los pterigoides que están acá, ¿ya? Discurre a través de una fractura horizontal del maxilar, pasa por la espina nasal anterior y termina en el otro pterigoides y pasa por encima de las raíces dentarias que están a este nivel. Acá podemos ver cómo se ve reconstruida, esto ya con una reconstrucción y con las placas puestas, y podemos ver dónde se posicionan las placas generalmente. Las características clínicas que podemos ver en una fractura LeFort 1, existen algunas constantes y otras que son posibles. Constante, a ver, crépito, hay escalones óseos, existe una mordida abierta, ¿ya? Porque los molares, o sea, en el fondo no existe una oclusión completa porque los molares topan atrás, ¿ya?
Bueno, equimosis vestibular superior, puede haber epistaxis, movilidad, y lo característico que es el signo de Guerin es que existe una movilidad en bloque, que es esto. Si ustedes toman el maxilar, o sea, en el fondo de atrás de los incisivos, y fijan arriba en la nariz, pueden movilizar completamente, se les va a mover el bloque, el maxilar completo, ¿ya? Y eso es patognomónico de una fractura de un lefor 1. O sea, perdón, de una fractura maxilar, porque la lefor 2 también lo puede. Algunas complicaciones que pueden haber, pero es en general en contexto de fracturas maxilares más bien extendidas, son obstrucción de vía aérea, alargamiento o aplastamiento de la cara y deformidad septal. Las LEFOR 2 son fracturas en forma de pirámide, también discurren desde las pterigoides, pero ascienden a través de la apófisis ascendente, ¿ya? Cruza a través de los huesos nasales y vuelve a bajar, ¿ya? Generalmente es por un trauma de mayor energía, ¿ya? Y como digo, discurre también por la pared medial de la órbita, ¿ya? En un escáner lo vemos así, también parten de las pterigoides, ascienden, pasan por la pared medial de la órbita, pasan por la unión de los huesos nasales, propios nasales con el frontal y vuelve a bajar. Y esta es una imagen postquirúrgica con su reducción y osteosíntesis. Características clínicas, también crépito y escalones óseos. Los escalones cuando ustedes tocan como el sobresalto del huesito. Edema y equimosis bilateral, palpebral y subconjuntival, epistaxis, puede haber mordida abierta, oclusión alterada, hipoestesia del suborbitario, por donde discurre, si se fijan, discurre por la zona por la emergencia del infraorbitario, ¿ya? Puede haber epífora, puede haber telecanto, ¿ya? Cara alargada y también limitación de la apertura bucal. Algunas otras menos probables y también, como les decía anteriormente, en el contexto de un impacto de más alta energía, puede obstrucción de vía aérea, rinorraquia, alteración de la motilidad ocular y ya las complicaciones propias también de las fracturas nasales y de las fracturas orbitales. Y las fracturas Lefort 3, que son las disyunciones craniofaciales, ¿ya? ¿Por qué disyunción craniofacial? Porque es una fractura horizontal, pero que finalmente separa la bóveda craneana del macizo facial, ¿ya? En el fondo, es una que va por debajo de la base del cráneo, ¿ya? Generalmente está en contexto, esto uno lo ve poco, ¿eh? De hecho, yo he visto pocas ya fracturas Lefort 3. Ocurre por un impacto de alta energía, ¿ya? Tiene una mortalidad alta, y la desliusión craniofacial es cuando compromete ambos arcos cigomáticos. En el fondo se separa la cara del macizo, el macizo facial de la bóveda craneana. Y en el fondo se ve así, ¿ya? ¿Qué son las características clínicas constantes que podemos encontrar? Crépito, escalones óseos, equimosis, periorbital bilateral, epistaxis bilateral, el alargamiento y aplastamiento de la cara, alteraciones de la oclusión dental, parecida de geniana y telecanto. Y obviamente en contexto, estas fracturas sí ocurren en un contexto de muy alta energía, puede haber obstrucción de vía aérea, motilidad ocular alterada, y igual que las fracturas, las Lefort 2, pueden haber todas las alteraciones propias de las fracturas tanto orbitarias como nasales. Las fracturas mandibulares pueden ocurrir obviamente en cualquier parte de la mandíbula. Como le expliqué anteriormente, la mandíbula se divide en distintos segmentos, ¿ya?
La parte que más frecuentemente se fractura son los cóndilos porque son la zona más débil de la mandíbula, ¿ya? La sínfisis, que es la unión en línea media, es la más resistente, por lo tanto es la que menos se fractura. En general, la fractura por golpe directo, ¿ya? Por el combo, por la manopla que más ocurre, es la que podemos ver acá en el escáner, que es una fractura doble de mandíbula. ¿Ya? Generalmente, y ocurre generalmente doble, porque por la dinámica mandibular que existe muscular, de tracción, de contratracción, y por el mecanismo de acción, se fractura la zona parasinficiaria con el ángulo contralateral. ¿Ya? Es más frecuente por el tipo de mecanismo de acción que requiere en pacientes hombres jóvenes. Bueno, como les dije anteriormente, lo más frecuente es el cóndilo mandibular, seguido por el ángulo y la región parasinficiaria, que es lo que les estaba mostrando acá. Para las fracturas mandibulares, lejos el escáner es el mejor examen de imagen, pero sí, a diferencia de las otras fracturas, que en realidad la radiografía tiene muy bajo rendimiento, la panorámica mandíbula sí tiene un buen rendimiento en lo que es fractura mandibular. Los síntomas y signos que podemos encontrar es dolor, tumefacción, aumento de volumen, hematoma, deformidad. Lo más característico es hay una mala oclusión, una limitación de la apertura bucal, puede haber trismus por dolor y por la contractura muscular que se ocurren en los músculos perimandibulares, movilidad normal, crepitación, salivación, mal olor en general cuando están expuestas, cuando tienen exposición a la cavidad oral. Y en general las fracturas mandíbulas son bastante evidentes. Y dentro de las fracturas, como les dije anteriormente, de mandíbula también están las dentoalveolares, ya que generalmente se producen por un mecanismo de menor energía, ¿ya? Y son fracturas que ocurren en forma horizontal en la mandíbula, de forma marginal, y que en el fondo comprometen la región alveolar y la región dental. Es más frecuente en niños, ¿ya? En general los niños que tienen dientes de leche no se fracturan, sino que se luxan, pueden tener una intrusión del diente, una extrusión o una luxación lateral, ¿ya? Pero en general tienen, como sus raíces son más pequeñitas, ¿ya? Y son más blandas, generalmente lo que tienen más luxaciones que fracturas, ¿ya? Y generalmente obviamente los dientes más afectados son los anteriores, están más expuestos. Y las fracturas panfaciales, ya para ir terminando, se producen son fracturas graves, son de mecanismos de alto impacto, ¿ya? Y en general están descritos cuando se comprometen los 3/3 de la cara o 2/3, pero con compromiso del tercio medio, ya que en fondo es donde discurren la mayoría de los arbotantes. ¿Ya? Y como podemos ver en este escáner, este es un componente de los 3/3, tiene fractura del seno frontal. Vemos aquí una noe bilateral con fractura de zigoma bilateral y fractura de mandíbula. Imágenes. Bueno, en general ahora prácticamente casi todos los hospitales, acá por lo menos en la región, los hospitales nodos tienen escáner, por lo tanto es mucho más fácil acceder a un TAC que antes. En general, en las fracturas faciales, excepto como les decía en la mandíbula, las radiografías tienen poco rendimiento, sobre todo si no son con a los entrenados. Pero sí existen distintas proyecciones que sirven para las distintas sospechas de fractura. Para de mandíbula, es la ortopantografía, que es la panorámica, ¿ya? Y la cráneo bilateral en realidad sirve, pero tiene menos rendimiento. Para las de maxilar, la P bilateral de cráneo, ¿ya? Para el suelo de órbita, la de Batters. Para el zigoma, la de Batters y la P de cráneo. Para el arco zigomático, la de Hitz, radiografías de Batters y Hitz, lo que hacen es tomar las radiografías donde
el haz del rayo tiene una entrada distinta a la AP lateral, ¿ya? En general, la Hertz se toma desde inferior, por lo tanto se desproyecta en los huesos de la cara y solamente se marcan los arcos cigomáticos, ¿ya? Y el malar, o sea, el váteres, perdón, entra al revés el rayo y por lo tanto eh, permite evaluar mejor todo el tercio medio, ¿ya? Las fracturas nasales, la de huesos propios nasales, que en realidad tiene para huesos nasales bastante rendimiento. Para la orbitomoidal en general es el escáner, no hay radiografías que sirvan. Y para la frontal, la de Caldwell y lateral de cráneo, pero lejos, existiendo la posibilidad, yo creo que más allá, ante la sospecha clínica de estar perdiendo tiempo en tomar radiografías, lo mejor lejos es el escáner, y es el gold estándar en estos momentos para diagnóstico de fracturas maxilofaciales, el escáner con cortes coronarios y reconstrucción 3D. Eso es lejos es el gold estándar y es lo que da mejor rendimiento para diagnóstico. Las radiografías en realidad en general son malas. Y como les digo, si ustedes tienen en un hospital chico la sospecha de un trauma maxilofacial, más allá de estar pidiendo radiografías, es mejor que lo deriven a un hospital de mayor complejidad donde puedan tomar un escáner. Porque además, difícilmente con esas radiografías alguien le va a poder dar el rendimiento necesario como para poder diagnosticar algo. Y a su vez, si diagnostican una fractura maxilofacial, igual la van a tener que derivar porque no la van a poder manejar. O tampoco tienen ustedes que definir si esa fractura es o no quirúrgica. Entonces, al final, ante la sospecha clínica, ante todo lo que les conté anteriormente, es mejor que deriven a un hospital de mayor complejidad donde alguien lo pueda evaluar y definir si ese paciente es quirúrgico o no, y lo tomen en eso. Manejo inicial del trauma maxilofacial, bueno, como en todo, yo creo que ya el ABC del trauma lo han visto en este curso 1000 veces. Inicial, obviamente, un paciente que llega, a ver, el trauma maxilofacial no es lo más importante, son muy pocos los casos en donde el trauma maxilofacial puede poner en riesgo la vida del paciente. Y generalmente eso está dado por, que es rarísimo que exista una fractura bilateral de mandíbula parasinficiaria, lo cual es rarísimo, porque eso hace que se pierde la inserción de la lengua y los músculos de la lengua pueden traccionar hacia atrás el segmento fracturado y el segmento sinficiario, en el fondo, y puede haber una obstrucción de vía aérea. Esa es la única urgencia donde el paciente, a raíz del trauma maxilofacial, puede ser letal. ¿Ya? El resto siempre el trauma maxilofacial pasa a la revisión secundaria, no corresponde empezar a manejar un trauma maxilofacial en un paciente politraumatizado, ¿ya? Obviamente todas las otras lesiones que puedan haber pueden comprometer la vida antes que el trauma maxilofacial. Entonces, siempre primero manejo ABC, posterior en revisión secundaria, confirmación diagnóstica, imágenes, y una vez que el paciente está estabilizado, que ya se estabilizaron todos los otros sistemas o se descartaron compromisos de otros sistemas, el manejo inicial, que es analgésico, antibióticos, los antibióticos en realidad están solamente recomendados cuando se sospecha que existe una fractura expuesta, por ejemplo, fractura de mandíbula, que haya una apertura de la mucosa bucal que pueda provocar una infección, o si estamos sospechando una brecha osteomeningia donde sí hay que dejar antibióticos para cubrir y evitar que haya una meningitis. Son como las dos situaciones en realidad donde hay que dejar antibióticos profilácticos. Manejo de partes blandas, manejo de las heridas, y posteriormente en centro de mayor complejidad un manejo quirúrgico específico para la fractura. Para que a grandes rasgos, ¿cuál es el tratamiento que hacemos de las fracturas? Se hace un abordaje, hay distintos abordajes, hay abordajes extendidos como el coronal, y hay abordajes limitados, como que son los que se ocupan habitualmente, que están todos los que tienen el de cola de ceja, transconjuntival, subciliar, los abordajes limitados vestibulares, etc.
¿ya? Exposición de foco de fractura, la reducción, y cuando de la reducción uno es satisfactoria, la osteosíntesis con mini placa titana. ¿Ya? Como se puede ver acá en esta imagen, que en el fondo las distintas partes donde uno puede colocar plaquitas para, y como si se fijan, es en relación a los arbotantes de la cara. ¿Ya? En el fondo final, lo que uno hace es reconstruir los arbotantes para darle la estabilidad y funcionalidad a la cara. Un poquito de trauma cervical, un poco de anatomía para iniciar, solo para recordarles que las estructuras importantes que pueden lesionarse en el cuello, siempre recordar que, bueno, está la tráquea, posterior a la tráquea está el esófago, está la tiroides, carótidas, yugulares, ¿ya? Nervio vago, los nervios laringeos, tanto el recurrente o inferior como el laringio superior, y más externamente las yugulares anteriores, que también pueden provocar un sangrado importante. Y esta imagen es para recordarles cómo se dispone el platisma. El platisma es el músculo más externo del cuello. ¿Y por qué es importante en esta presentación? Porque es el punto de corte donde uno considera que una herida cervical es penetrante. Cuando una herida, un trauma cervical o una herida cervical sobrepasa hacia interno el platisma, ya hablamos de una penetrante cervical. ¿Ya? El trauma penetrante cervical es poco frecuente, corresponde al 1% de las causas por trauma, y como les dije anteriormente, se define penetrante cuando sobrepasa el platisma. ¿No? En 1969, Monson dividió el cuello en 3 zonas, 1, 2 y 3, principalmente determinando el riesgo y el manejo del trauma cervical dependiendo de la zona donde se encuentren las lesiones. ¿Ya? La zona 1 entre el cricoides y la clavícula, la zona 2 hasta el ángulo mandibular y la zona 3 hacia arriba. Acá están entre la clavícula, en la zona 1, como les decía, la clavícula y esternón, hasta el cartílago cricoide, ¿ya? La zona 2 es del cricoides hasta el ángulo de la mandíbula, y la zona 3 es del ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo, ¿ya? Ojo que van desde abajo hacia arriba, ¿ya? En la zona 1, las estructuras que pasan están la carótida proximal, las arterias vertebrales, la subclavia, la innominal y la yugular, médula espinal, el laringio recurrente, el vago, tráquea, esófago, conducto torácico. En la zona 2, que es lejos la que más, es donde es más frecuente el trauma cervical penetrante, las carótidas vertebrales, yugulares, médula espinal, laringio recurrente, vago, hipofaringe y esófago. Y en la zona 3, las carótidas vertebrales son zona más proximal, las yugulares, médula espinal, el glosofaringio, el hipogloso y el tono simpático. La zona 2 es lejos, como les dije, la más afectada, corresponde entre un 50 a un 80% de los traumas cervicales penetrantes. Y las lesiones más frecuentes, los órganos más frecuentes lesionados son el tracto aéreo digestivo, digamos tráquea, esófago, faringe, hipofaringe. Después las lesiones de grandes vasos y finalmente las lesiones nerviosas. ¿Cómo podemos estudiar un trauma cervical penetrante? Obviamente primero la evaluación clínica. Dependiendo de la zona en que se lesione, y obviamente la sospecha clínica que uno tenga, se puede solicitar o una angiografía, una esofagoscopía o endoscopía digestiva alta, laringoscopía y broncoscopía, y lejos, lo que más se ocupa y lo que uno ocupa en el servicio de urgencia es el escáner. En el fondo, un paciente con una penetrante cervical es un paciente que ustedes no se pueden guardar en la atención primaria, un paciente que, si pasó el platismo, ustedes tienen que derivar para ser, ya sea el manejo del trauma cervical penetrante selectivo, puede ser más bien conservador, o una exploración cervical, pero en ambas situaciones es un paciente que tiene que estar en un servicio de cirugía, ¿ya? No, no es un paciente que pueda quedarse en un hospital
en un hospital primario. Y porque además, probablemente, inclusive aunque llegue a un hospital de alta complejidad, lo único que le vamos a poder hacer en ese momento es el TAC. El resto de los exámenes se van a tener que hacer en forma diferida. Manejo, obviamente, lo mismo, a veces el trauma. El manejo, como les decía, es selectivo según la condición del paciente, sobre todo en zona 2, donde es más frecuente, dependiendo si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Pero hay que considerar que el 66% de los pacientes que tienen un trauma cervical penetrante ingresa inestable. ¿Ya? Y les traje dos protocolos de manejo. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando llegan al paciente, lo evalúan clínicamente. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, si se ve un sangrado activo, pulsátil, se ve un hematoma expansivo o hay un soplo carotídeo, etc. Si hay, ese paciente tiene que pasar directo a pabellón. Si no hay, se solicita un angiotac. ¿Ya? Hay que ver si existe una trayectoria visible del proyectil o en caso de que, porque acá lejos, acá en nuestra zona es mucho más frecuente, y también en un estudio de Santiago del Barranluco, también nos decían epidemiológicamente, 60-80% son por arma blanca. Nosotros acá en Chile todavía tenemos mucho más lesión de arma blanca que por proyectil. ¿Ya? Pero también nosotros, bueno, cuando yo estaba en el regional recibimos algunas veces trauma penetrante cervical por arma de fuego, y si se podía ver cuál era el trayecto, por ejemplo, si uno ve que entró y salió por una superficial, en realidad el paciente se puede observar, ¿ya? Y si el angiotac no es concluyente y está en la zona 1 o 3, se puede hacer una angiografía. Estamos hablando de que este paciente ya está estable, por lo tanto, da tiempo para poder hacerle este estudio. ¿Ya? Y si está en zona 1, además hay que hacer una endoscopía, una laringoscopía, en el fondo, evaluar el tracto digestivo, aerodigestivo. ¿Ya? Y si está en zona 2, es una cervicotomía exploradora. Este es otro algoritmo de manejo. ¿Ya? Este es un algoritmo, este es el propuesto acá en Chile, ¿ya? Por el estudio que hicieron en el Barros-Luco, donde los pacientes con lesiones en zona 1 o en zona 3 y van definitivamente a una cervicotomía exploradora. ¿Ya? Y los pacientes que tienen lesión en zona 2 se dividen, se catalogan si están hemodinámicamente inestable o hemodinámicamente estable. Si están estables, se van a un angiotac, y dependiendo de si el angiotac sale positivo, se va a cirugía, y si sale negativo, se va a observación, y obviamente los inestables pasan todos a pabellón a una cervicotomía exploradora. Y finalmente, vamos a mostrar un paciente que nos llegó en una de las casas hace 2 semanas atrás, con una herida penetrante cervical. Lo que ven ahí blanco es el tubo endotraqueal. Este paciente tuvo una herida penetrante en la región, en zona 2, región anterior del cuello. Tenía seccionada la tiroides, ¿ya? Esto que está acá abajo es la tiroides que el doctor Bichel la está sacando en ese momento porque no se podía reparar. Y lo que se ve acá abajo es la tráquea abierta. ¿Ya? Este paciente venía con las yugulares anteriores seccionadas. ¿Ya? El paciente venía choqueado, llegó a la urgencia, se intubó y se pasó a pabellón. Venía con una lesión de vía aérea que reparamos. Se hizo una tiroidectomía, una hemitiroidectomía. Se hizo una reparación primaria de la tráquea y bueno, se ligaron sus vasos, y el paciente en realidad se extubó a las 48 horas y a los 4 días estaba de alta. Complicaciones postoperatorias de los pacientes con heridas cervicales penetrantes. Accidente cerebrovascular, dado principalmente por las lesiones carotidias, ¿ya? En el fondo que hay daño endotelial y se puede producir
puede embolizarse un accidente cerebrovascular, mediastinitis, ¿ya? Neumonía asociada a ventilación mecánica, colecciones pleurales, o sea, porque acuérdense que igual que cuando hablamos de los abscesos cervicales, que también es otra cosa que les puede llegar en la urgencia, el cuello con el tórax están conectados, ¿ya? Las fascias cervicales discurren en el tórax, por lo tanto, puede una infección o sangre o lo que haya en el cuello discurrir por las fascias hacia la región mediastínica y pleural. Lesiones neurológicas y la infección del sitio operatorio. Porque obviamente, sobre todo en estos pacientes, por ejemplo, que se abre la tráquea, que la tráquea es una zona muy contaminada, puede haber infección del sitio operatorio. Y esa sería la presentación. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Sin duda es un tema complejo y bien importante que nosotros sepamos más o menos el manejo inicial y saber cuándo derivar y la gravedad que este puede suponer también para la salud de nuestros pacientes. Eh, bueno, hay dos preguntas en el chat, doctora, así que se las voy a hacer rapidito para Sí, que continuemos ya con la última sesión. Así que, bueno, la primera pregunta dice, en una fractura de tabique nasal, ¿cualquier nivel de epistaxis es sugerente? Por ejemplo, si sangro solo un poco, igual nos hace sospecha del tabique si no tiene hay que desviación sospechar. evidente. Exacto. Siempre. Siempre hay que sospechar, sí. Ok. Y la última pregunta dice, y cuando un paciente, luego de un golpe en la nariz, presenta edema facial que no permite observar desviación o separación de huesos, ¿se recomienda pedir radiografía o escáner? En general, para los huesos propios nasales, la radiografía es buena, como screening. Ya. ¿Ya? Es buena, es de las pocas radiografías que sirven en fractura y que en realidad al ojo menos entrenado uno puede ver la fractura. Porque en general una fractura que no se ve en la radiografía en realidad no va a tener repercusión clínica y por lo tanto esos pacientes tampoco se operan. Ya. Y lo otro, que las fracturas nasales se pueden reducir, en general uno las puede reducir entre los 7 y los 21 días, Ya. 14. Entonces, hay muchas veces pacientes, sobre todo, por ejemplo, en las mutuales o en el hospital del trabajador, lo que se llama nosotros, los pacientes cuando estaban con mucho edema y la radiografía era dudosa, se citan 3 días después, se dejan con AINES y se vuelven a citar y a los 3, 4 días llegan mucho más desinflamados y uno puede, en el fondo, observar si es que hay una repercusión estética o no. Entonces, porque se pueden reducir 7, 14 días, entonces tampoco es una decisión que uno tome en el momento con la primera imagen. ¿Ya? Con respecto a la epistaxis, solamente contar que no se espera nunca es una epistaxis así cuantiosa. Generalmente es una epistaxis pequeña, la que ocurre, ¿no? Y autolimitada. Cuando el paciente llega a consultar ya te refiere que tuvo epistaxis, pero ya no llega sangrando. En el fondo, que no esperen que tengan una tremenda epistaxis para pensar que hay una fractura nasal. ¿Ya? Ya, doctor. Sí. Muy clara también su explicación. Así que, bueno, ahora nosotros le agradecemos también nuevamente como academia por su participación, por su tiempo, por su clase, porque se tocaron hartos temas y fue bastante completa desde mi punto de vista. Así que muchísimas gracias No, gracias a usted por la por su invitación. participación. Ya, Bueno, pues. doctora, que tenga un excelente Listo, que fin de estén semana. bien. Chao, gracias. Chao, gracias. Bueno. En honor al tiempo también vamos a pasar directamente a la última sesión en donde se encuentra con nosotros la doctora